Hola, ¿cómo están? He decidido conectarme por aquí porque estaba haciendo un escrito y estaba haciendo unos videos y estaba haciendo un montón de cosas y de la nada me atacó el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Sí, este síndrome lo voy a leer literal, cómo se define y desde cuándo se habla de él, pero es como no sentirte capacitado para algo que tú realmente estás capacitado, pero no sentir que eres suficiente para eso o no sentirte digno de éxito. Es decir, tú sabes y tú trabajas porque quieres ser una persona exitosa, pero cuando tienes la responsabilidad enfrente que te pone allí, porque otro ser humano ve el talento que tú no ves, y yo no sé por qué tú no lo ves o porque yo no lo veo, pero otro ser humano dice, ok, creo que esta pana o este pana tienen el talento para desarrollar esto, a ti te entra un pánico porque tú no te sientes en la capacidad. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Esto no se ha convertido en un canal de autoayuda, ni doblada ni directa. Ustedes saben que yo soy IBCLC y las que no lo saben se lo cuento, soy consultora internacional de lactancia. Y convertirme en consultora internacional de lactancia me hizo darme cuenta de que no era suficiente ser consultora internacional de lactancia para poder acompañar a las mamás. Así que me convertí en terapeuta sistémico en constelaciones familiares, soy life coach, tengo diplomado en alimentación complementaria, tengo especialización en sueño infantil, tengo especialización en banco de leche, bla, 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 bla. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque así comenzó mi síndrome del impostor, haciendo un currículum. Haciendo un currículum, me han pedido un currículum ampliado para algo que tengo que hacer, que ya luego les contaré. Y me han pedido así detalles, pero detalles, lujo de detalles, desde que estaba en la primaria hasta este momento. Y la persona que me lo pidió me dijo esto, hasta el diplomita que tú consideres más estúpido, por favor, lo vas a colocar allí, hasta el diplomita de primaria que tú consideres más estúpido. Yo le decía, ¿para qué? ¿Qué tan relevante es el diplomita de primaria? Y esta persona me comentaba, porque todo lo que tú fuiste en el pasado es lo que te hace, para bien o para mal, la mujer de hoy. Ustedes no tienen idea, no tienen idea de la cantidad de información valiosa que yo había olvidado hasta que yo fui coautora de un libro de crónicas periodísticas. Yo había olvidado que yo tenía unos diplomados en gerencia de empresas. Yo había olvidado, miren, cosas que además hoy lo utilizo en la práctica porque las tuve que haber aprendido en algún lugar y yo lo había olvidado. ¿Y por qué yo les estoy hablando de todo esto? Porque yo creo que no hay gente, no hay gente que sufra más de síndrome del impostor que una mamá. Y esto ustedes saben que es un canal de maternidad leve, de lactancia materna sí, pero de maternidad leve, de dirigirnos hacia la ruta de la maternidad que cada una de nosotras quiere trazar. ¿Y por qué yo pienso que las mamás tenemos, casi todas o todas, síndromes del impostor, las más empoderadas, las que más tienen definido que van a ser todas? Caemos un momento, en algún punto de la vida, en síndrome del impostor. Mira, la primera vez que se utilizó o que se acuñó este síndrome fue en el año 1978 y las psicólogas clínicas Pauline Clance y la doctora Susan Imes o Imes, no sé cómo se pronuncia, fueron las que lo trajeron a la mesa, ¿no? Y se denominó como un fenómeno en el que las personas creen que no son dignas de tener éxito y tienen además una creencia persistente sobre su falta de capacidad. Díganme ustedes si esto no es una mamá, una creencia persistente sobre su falta de capacidad. Es decir, sigo leyendo, de habilidades o de competencias, a pesar de contar con evidencias que indican lo contrario. Miren, ahí voy. Tú eres mamá, ese bebé está vivo, ese bebé vive, o sea, está bien, está lo mejor que lo puedes tener y aún así tú dudas de tu capacidad, solamente porque no sabes todo de aquí a los 20 años. No lo tienes que saber. Muchas mamás que sus bebés incluso, porque hay algunas que temen, por ejemplo, en la lactancia porque no engordan bien, porque en el primer momento no, como que tienen algunas complicaciones. Y aún así, teniendo esas complicaciones, fíjense, no dicen es que no me he adaptado o es que me falta aprender, es que no. De inmediato, lo que dice una es que su leche no sirve, que uno no sabe y que una no sirve para nada. O sea, que hay que buscar en otro lugar. Una mamá, que es lo primero que hace cuando tiene duda? Googlear. Es que échenle pierna, que nosotras confiamos más en lo que encontramos en Google
que en lo que nos está diciendo nuestro corazón. Seguramente a ti tu corazón te está diciendo, tu corazón por darle un nombre a esta cosa que otros llaman instintos y que otros llaman voz interior y que otros llaman X, llámelo usted como usted quiera, ¿no? Pero tú tienes una voz en tu cabeza que te dice, cárgalo, dale la teta. Pero vino alguien allá y te dijo, no, 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 no lo cargues mucho, todavía no le toca, lo vas a malacostumbrar y teta, por favor, le vas a hacer daño y tú a pesar de que tú sabes que tienes la capacidad, a pesar de que tienes esa voz, lo primero que tú haces es decir que no eres capaz. Entonces, sí creo y estoy convencida que el síndrome del impostor ataca muchísimo a mamá y quería y quiero, y por eso hice este video, conversar sobre cómo lidiar con el síndrome del impostor en el marco de la maternidad, porque eventualmente lo vamos a sentir, es decir, vamos a tener etapas. Yo creo que la maternidad es como el primer mes de vida es SOS, es pura sobrevivencia. No importa si das tetas, no importa si das tetero, no importa lo que pase, siempre estás sobreviviendo el primer mes de vida, por las razones que sean. Además, no importa si tu bebé sube bien de peso, estás en un proceso de adaptación tan heavy que en serio siempre estás en modo supervivencia. Yo siento, desde mi experiencia como mamá y desde lo que acompaño a mamás, que una comienza a ser medio gente sobre los 3 meses, pasado el brote de crecimiento de los 3 meses. Ahí, independientemente de que des teta o no, porque eso también me preguntan, ¿no? Los bebés de tete, que consumen tetero o leche extraída tienen brote de crecimiento, claro, si no tuvieran, primero porque tienen que crecer, esta es la primera evidencia de que tienen que tener un brote de crecimiento, pero otra evidencia es que si no tuvieran, tú pasarás toda la vida dando la misma cantidad de fórmula o de leche extraída, es decir, tú comienzas con 2 onzas y dentro de nada ya estás en una toma de 4 o 5 onzas. Entonces es una evidencia de que tu bebé dejó de estar satisfecho con esa cantidad y comenzó a exigirte más, con la diferencia de que si no das pecho, lo que hace es aumentarla allá en el biberón, en vez de tu bebé estarse pegando a cada rato a tomar teta para que tú produzcas más leche. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe hoy, en esto de sentirnos incapaces a pesar de que hay evidencia física de que sí lo podemos hacer, en esto de dudar de nuestras propias capacidades, creo que las mamás somos unas expertas. Y yo lo que quiero dejarte aquí es cómo fui yo un poco apagando esas voces exteriores que me hacían sentir que yo no era capaz. Y honestamente, yo no es que pensaba que no era capaz de ser mamá, yo estaba convencida. De hecho, yo fui de esas mujeres que durante muchísimos años y hasta que quedó embarazada decía que no iba a tener hijos. Se pueden reír, pero yo quedé embarazada tomando pastillas. Yo calculo que me la tomé a deshoras, hice algo mal, caí en el 1%, pero bueno, yo caí embarazada, sí, yo no lo planeé. Además, no estaba como en una relación tan estable como para planear un bebé. A pesar de que económicamente, emocionalmente, estaba en un buen momento de mi vida, profesionalmente, estaba en un buen momento de mi vida, yo siempre sentí que yo era una incapaz, que yo jamás, o sea, incapaz de ser mamá, que yo jamás iba a tener, y esto porque me estaba comparando, adivinen con quién, con mi mamá. Que yo jamás iba a tener como la organización y esta certeza que tuvo mi mamá siempre para estar ella divina, de punta en blanco, la casa increíblemente limpia y nosotros arregladitos también. Yo decía, y además teniendo pareja, yo decía, yo no estoy capacitada para hacer esto, o sea, no lo puedo hacer. Porque claro, ese era mi modelo de maternidad. Entonces ya yo no es que me atacó el síndrome del impostor después de ser mamá, es que yo en serio pensaba que no estaba capacitada. Toda vez que tomo cursos prenatales, comencé como a empoderarme, pues. Me sentía así como que iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Comencé a sentir que ya mi cuerpo estaba capacitado y que yo podía hacer ciertas cosas y al final comencé a conectar con ese lado más mamífero que tenemos, con ese lado más animal, que es realmente lo que se necesita cuando una está embarazada, no conectar con la intelectualidad, porque la intelectualidad jode. En la maternidad, la intelectualidad es muy ruda, entonces yo comencé a pensar, ¿ruda en qué sentido? En que empiezas a ponerle o a buscarle razones lógicas a cosas que no las tienen. O sea, cosas como un bebé llorando todos los días a las 6, de 6 a 8 de la noche, pero no tiene ningún dolor. No, tiene que tener una lógica, le tiene que doler algo. No le dolía nada. Se llama hora loca y por ahí hay posts míos. Y se le quita a los 3 meses y no pasa nada, y después de la hora loca se quedan dormidos como si nada, y una como un espanto, porque una tiene miedo. Entonces, el tener un hijo o una hija, un bebé, pues, tiene estas irracionalidades
que la gente lógica, una quiere buscarle la lógica y cuando una intelectualiza, pues te vas al caño. Te vas al caño porque hay cosas que no son. O sea, cuando tú intentas intelectualizar el hecho de que un bebé, bueno, ¿cómo come el bebé? Esto me preguntan las mamás. ¿Cómo sé yo cuánto sale de la teta? No sé, la ballena tampoco lo sabe. ¿Por qué nos preguntamos estas cosas? Entonces, claro, ahí se nos enrolla la vida, porque yo no me imagino una ballena así bien, océano adentro, diciendo, ¿habrá quedado bien mi bebé? Se alimentó bien. Entonces, claro, el problema es que Dios nos dio cerebro para pensar, o sea, pensante. El problema para la maternidad es esto, cuando tú estás en ambientes, cuando tú ves el comportamiento de las madres en ambientes mucho más primitivos, te das cuenta que la cosa es un poquito más sencilla. Pero claro, ellas no se tienen que ocupar, como nos ocupamos nosotros, de si algún día van a ir a la universidad, de si les gusta un deporte, de si yo tengo heridas infantiles que les estoy transmitiendo. Ellas son, como diría Jan Lietloff en el movimiento del continuum, vámonos a explorar y aprendizaje empírico. Una no, una va intelectualizando. Entonces, bueno, cuando ya mi hijo nace, yo entré un poquito en este espacio, a pesar de que estaba como muy animal en el embarazo, después del parto, entré como en este espacio de intelectualización. Digamos que yo estuve como 70% intelectualizando y 30% de animal, de hacer lo que esa voz interior me decía. Y honestamente, lo que más me funcionó fue lo otro. Lo que más me sacaba de sentirme incapaz era ver cómo respuestas simples a peticiones simples me solucionaban la vida. Cosas como, y yo no te estoy diciendo que hagas esto si no lo quieres hacer. Yo te estoy poniendo ejemplos de lo que a mí, sin pensar demasiado, me hizo tener maternidad leve, sin yo tener un concepto que hoy lo tengo y tengo unos mandamientos y una cosa de lo que es maternidad leve, a mí me la dio, ¿no? Por ejemplo, mi bebé pedía siempre brazos. Entonces, yo pensaba, ¿pero por qué siempre quiere brazos? Y después decía, ¿pero por qué no los querría? Si no sabe caminar, no se puede mover, no se puede voltear, no puede hacer nada, ¿cómo no va a querer brazos? O sea, ¿cómo va a querer estar un bebé ahí acostado haciendo nada, nada más esperando a que yo lo cargue en algún momento? No, esto es un proceso racional. El proceso irracional era, llora porque está acostado, trataba, no racional, perdón, llora porque está acostado, yo trataba de hacerle, no se calmaba, lo cargaba, se calmaba, ya está, sin mayor cuento. Y esto es un poco lo que hacen los animales. Están ahí, si se calman, los siguen dejando allí, y si no se calman, bueno, le meten la teta o se le ponen al lado o lo que sea, que rápidamente haga que la cría se calme. O atienden, ven alrededor. Está llorando, bueno, ¿qué pasa? Se metió alguien, hay un depredador, hay algo, ¿no? O sea, ¿qué hace lo más primitivo, el más animal? Ir a proteger a la cría. O sea, una perra no está pensando, porque los cachorritos lloran, que jode de noche, pero una perra no está, perdón por la mala palabra, pero una perra no está pensando, este perrito sí llora en la noche porque yo ya nada, se lo acerca, se lo pone en la barriguita, le hace tomarse tica, se acuesta con todos los perritos ahí en un mismo lugar, no se mueve, aunque esté cansadísima, no se mueve, pero no intenta hacer nada extraordinario, sino justamente haciéndolo ordinario, logra que el tiempo se pase más rápido. Entonces, yo descubrí que en la menor intelectualización y en una respuesta mucho más, más del estómago, menos pensada, las cosas se calmaban. Como que, ay, empezó a llorar, le metía la teta. Ay, tiene sueño, me acostaba con él. Obvio, en la medida de lo posible. Yo sé que la vida moderna nos deja otra cosa, pero estoy hablando, vamos a pensar en estos meses, primer mes, segundo mes, que de verdad podemos estar ahí 24/7 siendo mamá. Y lo otro que a mí me ayudaba en estos meses que estuve 24/7 siendo mamá, eh, esto, responder sencillo a las cosas sencillas. Llanto, teta o cargada. Sueño, me costaba dormir con él. Hambre, teta. Eh, Se hacía popó, lavadita de culito sin pasarle la toalla fría. Es decir, pero no lo pensaba, pensaba en cómo haríamos en un mundo en el que no tuviéramos todas las comodidades modernas para hacer calmar un bebé. O sea, en un mundo sin comodidades modernas como el coche, no meteríamos el coche, no meteríamos al bebé al coche del carrito a balancearlo. No lo pondríamos en ninguna cuna para ver si se duerme. No lo pondríamos en ningún lugar. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Yo lo que estoy diciendo es cómo la práctica de lo más sencillo, de lo que menos buscamos afuera, de lo que no tiene plan, de lo que no está anotado en la app de bebés nueva, de lo que no está en mi página, te puede hacer la maternidad mucho más leve y te puede hacer sentir también mucho poder.
Cuando yo comencé a descubrir que si yo porteaba a mi hijo, y esto fue una coincidencia, fue la manzana que me cayó en la cabeza, o sea, no fue que yo lo planeé, que si yo porteaba a mi hijo todos los días, media hora antes de esa malvada hora loca, la hora loca duraba menos. ¡Wow! Yo comencé a decir, bestia, me siento demasiado poderosa. O cuando comencé a descubrir que no tenía que ponerle horarios a a la comida, porque además yo no tuve consultora de lactancia, yo me volví consultora de lactancia en mi afán por darle a la gente lo que yo no tuve, porque yo buscaba consultora en mi ciudad, no tenía. Y cuando yo descubrí que si la cabeza iba un poquito más abajo, que el resto, que quedaba aquí abajo en la teta, y que si entraba de esta manera no me dolía, y que además de eso hacía la toma más efectiva si yo no le ponía tiempo, es decir, quedaba como mucho más satisfecho si yo no le ponía tiempo, hacía un pupú más abundante, y además de esto, no me dolía. Era como cuando yo hacía pequeños cambios que nadie me dijo y que yo los descubrí con el método científico más impresionante del mundo, que es la observación, yo me sentía súper poderosa. Cuando yo iba a buscar referentes en el afuera, y aquí lo relaciono con el síndrome del impostor, cuando yo buscaba referentes afuera, por ejemplo, tenía una amiga que su bebé dormía insólitamente increíble en la noche y decía, no, Eric, lo que pasa es que tú no le haces rutina a ese bebé. Yo decía, bueno, pero ¿cómo que no le hago rutina? ¿A qué te refieres con que no le hago rutina? Bueno, ella tenía un esquema que la cosa era casi que de preescolar y decía que por eso su bebé dormía así. Mentira, su bebé se paró a los 9 meses y hizo angustia de separación igual que el mío. Y sí que es verdad que tener una rutina, que esto sí lo saqué de ella, tener una rutina le daba una estructura mejor al bebé para que cuando madurara, entonces iba a dormir mejor, que fue lo que pasó con el mío. Yo sin querer, al responder naturalmente, sin necesidad ni de despertarle, ni de acostarle, ni nada, sino que responder naturalmente a sus señales, el chamo comenzó a dar unas muestras de rutina, cosas como por ejemplo, la hora loca era siempre de 6 a 8, entonces yo lo porteaba desde las 5 y lo bañaba antes de que fueran las 6 y le daba teta para que no se le pegara teta con hora loca con hambre. Bueno, ahí tienes una rutina. Siempre se dormía a las 8 de la noche y se despertaba a las 12. Eso es una rutina. De 8 a 12 dormía esas 4 horas en vez. Bueno, yo muchas veces hice muchas estupideces que no fueran dormir, pero cuando me di cuenta que en serio esto era un comportamiento repetitivo, me costaba dormir. Cuando descubrí que más grandes entonces no eran las 12 de la noche, sino eran las 2 de la mañana, lo mismo, aprovechar ese tiempo, que a las 6 en punto estaba más despierto que nadie y que no iba a volver a dormir, sino que le daba sueño como 2, 3 horas después, lo mismo. Entonces, cuando te pones a observar, por supuesto que te empoderas y por supuesto que te empiezas a sentir más capaz. Pero claro, mi referente no podía ser el referente de ella, que es allí donde nos ataca el síndrome del impostor. Mi referente no puede ser el referente de ella, que su hija se paraba a las 8, ella a las 10, a las 10 la volvía a volver a dormir. Si yo intentaba hacer el mismo horario que ella, yo iba a fracasar, porque mi hijo tenía otros patrones de comportamiento. Entonces, claro, como yo fracasaba, me daba el síndrome del impostor, no sirvo para nada, no sé ser mamá, no sé ni siquiera hacerle una rutina a mi bebé. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de ustedes cuando vienen a espacios como el mío o a otros Instagram a buscar información, que lejos de ir a buscar la adaptabilidad de la información a la dinámica familiar, buscan ustedes adaptarse a la información que están consiguiendo. Lo voy a volver a repetir porque creo que es la información de maternidad leve más importante que recibirán en sus vidas. Cuando vamos a buscar información afuera, no queremos cumplir o no podemos porque nuestros bebés tienen personalidad, nosotros tenemos dinámicas personales y además tenemos emociones y altibajos diferentes a los que tienen otras personas, situación económica, país, situación de vida, clima, todo, a dieta, absolutamente todo diferente a lo que tú estés buscando afuera, tú vas a ver que de ese plan y lo máximo de ese plan o de ese consejo o de esa advertencia o de eso que te están presentando allá afuera, se adapta a tu dinámica familiar para tú poder sentir que vas triunfando y no que vas fracasando en el síndrome del impostor de que yo no sirvo para esto, de que esto no me funciona. A mí, yo pude haber, si yo hubiese sabido en aquel momento de mi vida, cuando fui mamá, todo lo que sé hoy de sueño infantil, yo creo que lo único que yo haría diferente es no dar la teta de consuelo de las 2, de las 3 y de las 4 de la mañana, pero las otras las diera, lo dormiría igual con la teta, haría igual colecho, o sea, cero estar pensando yo que lo iba a meter en la cuna. Cero.
Haría igual el porteo, o sea, ¿por qué? Porque mi chamo hoy a sus 10 años de edad es un chamo de movilidad, es un chamo que come y se para de la silla y vuelve, y no es hiperactivo, es un chamo de movilidad. ¿Por qué sé que no es hiperactivo? Porque se puede concentrar en ciertas actividades sin moverse, pero en otras sencillamente no. La hiperactividad como síndrome, como diagnóstico, tiene la particularidad de que es que no se concentran en prácticamente nada. A menos que ya hayan comenzado a ejercitarse, a hacer cosas particulares con especialistas particulares para poder dominarla un poco. Pero el mío se domina solo, entonces a él lo que casi todo en la vida le parece aburrido, como por ejemplo comer, él le encanta comer, la sensación de comer, pero como come lento, mastica lento, él se levanta, vuelve a venir, se sienta, echa un bailecito y vuelve a comer y come todo. La tarea le resulta fastidiosísima, así que baila, canta, da una voltereta, viene y termina la tarea. Pero, por ejemplo, el béisbol no se distrae para nada. Para nada y puede tomar 500 indicaciones sentado sin moverse y absolutamente enfocado, ni de broma se distrae. Entonces te das cuenta de que es un tema de lo que es, para lo que es aburrido me enfoco y para lo que no es aburrido no me enfoco, pero siempre tiene unas necesidades de movilidad particulares. Entonces, el porteo yo jamás lo hubiese dejado de lado porque mi hijo tiene necesidades de movilidad que capaz otro bebé no tiene. Yo nunca puse el coche, el carrito, yo nunca pude pasear por un centro comercial con mi hijo con el carrito y no lo digo desde el sufrimiento. Yo me lo ponía en un fular y paseaba. Ya está. Paseábamos los dos, éramos felices los dos y se acabó. Y cuando necesitaba cambiarme ropa, o sea, medirme porque me estaba comprando algo, se lo daba a mi amiga Ninoska o se lo daba a alguien más, aguántamelo aquí un momentico, ellos a veces lo ponían como a jugar en el carrito o en cualquier otro lugar y yo me cambiaba y volvía y lo seguía porteando y fuimos felices así. Ah, si yo hubiese ido a buscar esta información de por qué mi hijo es así, por qué mi hijo no se queda tranquilo en el coche y en el corral, o en una sillita, o en lo que fuera, probablemente iba a pensar que yo tenía un problema por no saber educar a mi hijo o que mi hijo tenía un problema y entonces iba a estar diagnosticando y patologizando y atacada porque pensando que yo estoy haciendo algo mal. Conclusión, gente, siempre vamos a tener en todas las etapas de nuestra vida síndrome del impostor. Es decir, vamos a sentir que si los bebés están demasiado bien, que no merecemos esto o que algo es anormal, porque esto también me pasa. Mamás que me dicen cosas como, mi bebé hace popó abundante, mostaza y con grumitos. ¿Será que eso significa que no está llegando a la grasa de la leche materna? Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Ese es el popó más normal, más común y más regular que puede haber. O mamás que sus bebés de verdad duermen en la noche porque bueno, naturalmente nacieron así. Mi bebé duerme toda la noche, ¿será que tengo que despertarle? Y bebé va bien de peso, de tamaño, mama todo el día, evoluciona bien, pero incluso cuando las cosas van bien, como no vamos con el grueso, con la mayoría, pensamos que estamos haciendo algo mal, entonces tengo que preguntarle a alguien para ver si es que algo mal está pesando. Y está chévere que pregunten, yo solo quiero que analicen un poco el cómo se están tratando ustedes en esas preguntas, en esas investigaciones que están haciendo, ¿no? El que se traten bien en esas investigaciones que están haciendo, en esa búsqueda de información que tienen, que sean mucho más amables, porque si no, van a estar constantemente sintiendo que hacen todo mal, que van a estar constantemente sintiendo culpa. Y no hay nada más fregado en la vida que criar a un chamo con la inseguridad de que las cosas están saliendo mal. Y la verdad verdadera, gente, es que siempre vamos a hacer algo mal. Es decir, es la humanidad la que está criando. Somos personas con defectos, con virtudes, con heridas infantiles, con miedos, con sueños que en este momento están paralizados en la crianza, incluso para las que soñaban ser mamá, con una vida que cambia absolutamente. Entonces, evidentemente, algo tienes que hacer mal. O sea, algo tienes que hacer mal. Y buscar afuera a alguien que te diga que lo estás haciendo bien o que, o que esto, no te preocupes, mamá, lo estás haciendo bien. No, eso es mentira. Pues hay muchos días que lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal todas. Y hay muchos días que lo estamos haciendo muy bien. Nadie está 100% bien y 100% mal. Eh, lo importante aquí es que en el balance general tú te sientas bien. Tú sientas, perdón, que el ser humano en el que te has convertido
o en el que te estás convirtiendo, porque esto es muy del día a día, esto no es parí y ya me convertí en otra persona, en otro ser humano, sino en cómo va evolucionando tu vida, tu manera de pensar, tu manera de cuidarte, desde que eres mamá, el ser humano en el que te estás convirtiendo cada día con las diferentes etapas de tu bebé, te hagan sentir la mayor paz posible. Y esta va a ser la única manera de que el síndrome del impostor en la maternidad se vaya donde se tiene que ir. Así que ya saben, compartan esto, suscríbanse al canal, voy a estar compartiendo algunos videos sobre temas similares a este, reflexiones sobre la maternidad, para que, bueno, para que vayamos juntas construyendo la maternidad leve.